Hola amigos. Hoy estoy en el Millennium Park, en la hermosa ciudad de Chicago. Y me encuentro junto a la impresionante escultura hecha de acero inoxidable llamada la Cloud Gate, o también conocida como el Frijol de Chicago. Y desde aquí le daremos el pase a nuestra amiga Rosa, quien siguiendo nuestra línea de estudio, nos ha preparado esta vez una clase práctica sobre pronunciación que nos ayudará a incrementar y mejorar nuestro vocabulario. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Y comentarles que en la clase de hoy veremos 170 palabras, de igual escritura e igual significado, en español y en inglés. Y cuya única variación entre ellas es la pronunciación. Base. Base. Crisis. Crisis. Y hemos seleccionado estas palabras, con la finalidad de concentrarnos solo en la pronunciación, lo que nos dará la posibilidad de mejorar e incrementar nuestro vocabulario de forma práctica. Y haremos esto, apoyados con la notación fonética que acompañará a cada palabra. La misma que muestra los sonidos correctos que debemos utilizar al pronunciarlas. Idea. Y para los amigos que están viendo nuestros videos por primera vez, mencionarles que usaremos símbolos del alfabeto fonético internacional para poder representar de forma correcta los sonidos en inglés. Pero no se preocupen, ya que explicaremos brevemente cada uno de ellos cuando lo consideremos necesario, para poder así entenderlos sin inconveniente alguno. No obstante, los invitamos a revisar nuestros videos anteriores, por si requieren información más detallada, o despejar cualquier duda al respecto. Ahora sí, empecemos. Aprende inglés con Tim. Les pedimos toda su atención a las explicaciones que se darán en las primeras palabras que veremos, ya que estas nos ayudarán a entender los sonidos, símbolos, forma de pronunciación y patrones existentes en las posteriores palabras. Abdomen. En esta palabra, la vocal A debe ser pronunciada con el sonido de A, corta en inglés, y cuyo sonido se ejecuta disponiendo nuestra boca para pronunciar una E, pero pronunciamos una A. Y el símbolo que representa a este sonido en el alfabeto fonético internacional se asemeja a una A y una E entrelazadas. Y la vocal O y E son pronunciadas con el sonido vocálico schwa. Este sonido no existe en el español, pero escuchémoslo para poder tener una referencia del mismo. A. Como hemos podido notar, el schwa se asemeja a una A, de sonido corto, pronunciada sin énfasis y sin mover los labios ni la lengua. Ahora, muchas personas afirman que en palabras como esta, escuchan al schwa con el sonido de una O o una E, y no con el sonido de A corta y sin énfasis que decimos posee. Pero lo que realmente pasa es que con la fluidez con la que los nativos angloparlantes pronuncian las palabras, sumado a lo corto del sonido del schwa, lo que aparentemente percibimos es el sonido de la consonante o consonantes que lo acompañan. Por ello, una de las claves para pronunciar al schwa cuando se encuentra en medio de dos consonantes en algunas palabras, es la de omitir su sonido, y solo pronunciar el de las consonantes. Abdomen. Y finalmente el apóstrofo antes de una sílaba en una palabra, significa que esa sílaba deberá ser pronunciada con mayor énfasis y de forma más clara y prolongada que las demás sílabas. Sigamos con la siguiente palabra. Accidental. En esta palabra, vemos nuevamente a la A corta y al schwa, revisados en la palabra anterior. Y adicionalmente vemos que la vocal E será pronunciada con el sonido de la E corta en inglés, y cuya representación es semejante a una E, cursiva en mayúscula. Y para facilidad nuestra, la E corta suena como nuestra E en español. Ahora, esta palabra puede ser pronunciada con el sonido de T en español, Accidental. y también con una T silenciosa. Accidental. Y esto ocurre porque en algunas palabras cuando a una T le antecede una N, el sonido de la T tiende a anularse. Y aunque ambas formas de pronunciación son válidas y pueden usarse sin problemas, al pronunciar este tipo de palabras, anulando el sonido de la T,
Aproximaremos más nuestra pronunciación a como se hace en el inglés americano. Accidental. Continuemos. Actor. Admirable. En esta palabra identificaremos un patrón de pronunciación que podemos utilizar posteriormente. Cada vez que veamos que una palabra finaliza con cualquier consonante, más la L y la E juntas, generalmente se anulará el sonido de la E, y se colocará al chua en medio de la consonante y la L. Escuchemos nuevamente la palabra. Admirable. Siguiente palabra. Agenda. Aquí claramente podemos notar que el sonido de la G se asemeja al de la Y del español. Pero a diferencia de la Y en español, este sonido se produce iniciando con la punta de la lengua casi tocando el paladar y luego bajándola con cierta fuerza al momento de pronunciarlo, ya que al hacer esto lograremos producir ese peculiar sonido de escape de aire que se percibe al final de la pronunciación de esta consonante. Y la representación de este sonido es un símbolo semejante a una D y una Z cursiva. Agenda. Alcohol. En esta palabra, podemos notar que la H en inglés asemeja su sonido a la J en español. Pero cuidado. Estos sonidos no son iguales. Ya que la H en inglés cuando es pronunciada como la J, debe pronunciarse de forma más suave, semejante al sonido que emitimos cuando queremos empañar algo con nuestro aliento. Y adicionalmente, vemos al sonido representado por una A seguida de 2 puntos. Este sonido es semejante a una A en español pero pronunciada de forma más prolongada. Escuchemos nuevamente la palabra. Alcohol. Alter. Angel. Aquí la A es pronunciada con su sonido de A larga en inglés. Y es el mismo sonido con que se pronuncia la A en el abecedario, el cual se asemeja a una E y una I en español. Y el símbolo en el alfabeto fonético internacional para la A larga es justamente una E, seguida de una I en mayúscula. Angel. Animal. Y en esta palabra, vemos que la I se pronuncia como una I corta en inglés, y cuyo sonido se aproxima a la combinación de una I y una E en español pronunciadas en un único sonido. La I corta se representa con una I mayúscula. Pero cuidado, ya que muchas personas pronuncian la I corta como una E en español, y aunque en algunas palabras podríamos pronunciarla con ese sonido, y nos podrían entender sin inconvenientes, no podríamos hacerlo así en todas. Por ello, si queremos ejecutar este sonido desde sonidos en el español, dispongamos nuestra boca para pronunciar una I, pero pronunciemos una E, ya que de esta forma lograremos una mejor pronunciación de esta vocal. Escuchemos nuevamente la palabra. Animal. Area. Artificial. En esta palabra escucharemos a la T, con otro de los sonidos con el que cuenta esta consonante, el mismo que es pronunciado en el inglés americano de una forma muy particular, y al cual se le denomina flap T. Y empezaremos por decir que el sonido de la flap T normalmente genera mucha confusión entre los estudiantes, ya que para nuestros oídos acostumbrados a la fonética del español, sumado a la vibración y rapidez en la pronunciación, podríamos percibir a la flap T, generalmente con el sonido de una R, y algunas veces con el sonido de una D. No obstante, en el alfabeto fonético internacional, la flap T es representada por el símbolo de un sonido llamado vibrante alveolar simple, el mismo que se asemeja a una R en español, cuando ésta es pronunciada en palabras como toro. Y coincidentemente, su símbolo también se asemeja a una R en minúscula. Y aunque la flap T puede aparecer en muchas palabras, mayormente la pronunciaremos cuando la consonante T esté en medio de 2 sonidos de vocal. Y aun cuando en algunas palabras el sonido de la flap T se podría percibir como el de una D, más que como el de una R, les aconsejamos que en el caso de la pronunciación, sigan el sonido establecido en el alfabeto fonético internacional explicado aquí. Y estemos atentos cuando escuchemos palabras que la contengan,
para que incluso, percibiendo esta variación podamos reconocerla. De igual forma, cuando al final de una palabra veamos a la consonante C, junto con la vocal I, seguidas de la A, la E o el diptongo, o, U, comúnmente debemos pronunciarlas, con un sonido representado por un símbolo que se asemeja a una S larga, y cuyo sonido podríamos aproximarlo a la pronunciación de las consonantes S y H juntas, o también, al sonido que emitimos cuando queremos pedir silencio. Sh. Escuchemos nuevamente la palabra. Artificial. Y en la siguiente palabra, escucharemos nuevamente a la flap T. Auto. Y aquí, la vocal O será pronunciada con un sonido de diptongo representado por la O y un símbolo de omega invertido. El mismo que se produce pronunciando una vocal O, que será transformada en una U. Escuchemos nuevamente la palabra. Auto. Balance. Bar. Base. Cable. Capital. Carbon. Central. Chocolate. Circular. En esta palabra, notaremos que la vocal I, seguida de la R, será pronunciada con un sonido dominado por la consonante R, el cual es representado por un símbolo similar a un 3, seguido de un guión curvado, y cuyo sonido se ejecuta, abriendo la boca ligeramente, llevando la lengua hacia atrás, y apuntándola a la parte trasera de los dientes superiores, y sin tocarlos, proceder a pronunciar una E en español, muy corta, seguida de la consonante R. Adicionalmente, vemos que la U es pronunciada con un sonido que se asemeja a una I y una U en español. Y justamente este sonido es con el que se le pronuncia a esta vocal en el abecedario, y al cual llaman U larga. Y el símbolo que la representa es similar a una J y una U juntas. Escuchemos nuevamente la palabra. Circular. Civil. Club. Y en esta palabra la vocal U será pronunciada con el sonido de la U corta, el mismo que se asemeja al chua, pero con una pronunciación un poquito más prolongada. Up. Escuchemos nuevamente la palabra. Club. Color. Colonial. Combustible. Conclusion. En esta palabra, la S y la I, juntas, son pronunciadas con el sonido de un símbolo parecido a una Z cursiva, el cual es muy similar a la S larga vista anteriormente. Es decir, ambos sonidos suenan algo así. Sh. Pero la diferencia entre ellos radica en que el sonido de la S larga, que es la pronunciación de una S y una H, no es un sonido vibrante. Es decir, no produce vibración en nuestras cuerdas vocales. Mientras que el de la Z cursiva, que se asemeja a la pronunciación de una Z y una H, sí lo hace. La manera más fácil de aproximarse al sonido de la Z, H, es generar la vibración de la Z tal como lo hacemos cuando imitamos el zumbido de una abeja. Y comúnmente, encontraremos al sonido de la Z cursiva en palabras que contienen al final el sufijo formado por las letras S, I, O, N. Escuchemos nuevamente este sonido en la próxima palabra. Confusion. Considerable. Control. Criminal. Crisis. En esta palabra escucharemos a la primera vocal I, con el sonido con el que se le pronuncia en el abecedario en inglés. El mismo que suena como una A y una I, en español pronunciadas juntas.
sonido al cual se le denomina I larga, y cuyo símbolo es una A, seguida de una I, en mayúscula. Escuchemos nuevamente la palabra. crisis, cultural, Y en esta palabra, vemos un símbolo que se compone de la letra T, seguido de una S larga. Y el sonido al cual representa este símbolo es similar al sonido de la C y la H juntas que tenemos en el español. El mismo que pronunciamos en palabras como chispa. Pero para producir correctamente este sonido, debemos sacar, o llevar hacia adelante, un poquito más nuestros labios al momento de pronunciarlo. Escuchemos nuevamente la palabra. cultural, debate, decision, dental, diagonal, digital, dimension, director, disco, division, doctor, drama, editorial, En esta palabra, podemos ver que la vocal O reemplaza su sonido por un sonido similar al de la O en español, pero pronunciada de forma prolongada. Y el símbolo que representa a este sonido es una C invertida, seguida de 2 puntos. Escuchemos la palabra nuevamente. editorial, elemental, En esta palabra vemos a la consonante T, antecedida de la consonante N. Y en este caso generalmente, tal como dijimos, los nativos angloparlantes tienden a anular el sonido de la T. Sin embargo, en algunas palabras que cuentan con esta combinación, no se llega a omitir completamente el sonido de la T, sino que se usa el sonido de la flap T, fusionado con el de la N, en un solo sonido. Escuchemos la misma palabra pronunciada de esta otra forma. elemental, enigma, error, exclusion, excursion, expansion, experimental, Escuchemos esta palabra, con otra pronunciación que posee. experimental, Recordemos que en este tipo de palabras, las dos formas de pronunciación son correctas y podríamos darnos a entender sin problemas. Pero si queremos pronunciarlas más como lo haría un nativo angloparlante, deberíamos usar el sonido de la N fusionado con el de la flap T. experimental, explosion, expulsion, extension, exterior, factor, favor, favorable, federal, festival, final, flexible, formal, formula, frontal, fundamental, Escuchemos esta palabra, con otra pronunciación que posee. fundamental, gas,
General. Genesis. Global. Habitual. Honorable. Horizontal. Escuchemos esta palabra, con otra pronunciación que posee. Horizontal. Horrible. Horror. Hospital. Hotel. Humor. Idea. Imperial. Imposter. Incursion. Individual. Industrial. Inevitable. Inferior. Informal. Inspector. Invasion. Invisible. Irregular. En esta palabra, vemos que la U es pronunciada con un símbolo que se asemeja a la J y al chua juntos. Y técnicamente este podría ser el sonido de la U cuando es pronunciada sin acentuación. Ya que recordemos que el sonido de la U larga se representa con una J y una U. Y su sonido es similar a una I y una U en español pronunciadas juntas. Y para el caso de este sonido, el símbolo cambia a una J y al chua, indicándonos implícitamente que la pronunciación ahora sería aproximada a la I en español y al chua, pronunciados juntos. Adicionalmente, notar que la G asemeja su sonido a la G en español cuando es pronunciada en palabras como guisado. Escuchemos nuevamente la palabra. Irregular. Judicial. Labor. Lateral. Legal. Liberal. Literal. Local. Mania. Mansion. Manual. Marginal. Material. Medieval. En esta palabra, podemos ver que la vocal IT y la vocal E, que se encuentran juntas, reemplazaron su sonido por un sonido similar al de la I, en español pero pronunciada de forma prolongada, y cuyo símbolo es una I, seguida de 2 puntos. Escuchemos nuevamente la palabra. Medieval. Memorable. Mental. Metal. Menu. Monitor. Moral. Mortal. Motel. Motor. Musical.
natural, noble, normal, opera, Y esta palabra también es pronunciada omitiendo el sonido del chua que se ubica entre la P y la R. Pero ambos sonidos son tan parecidos, que asimilando cualquiera de ellos estaremos pronunciando bien la palabra, y dejándonos entender sin problemas. Escuchemos nuevamente la palabra, con y sin el chua. opera, Opera. opinion, oriental, original, panorama, pastor, particular, pension, perfume, personal, piano, plural, popular, principal, protector, radical, radio, real, region, regular, religion, revision, ritual, rural, sentimental, Escuchemos a esta palabra con otra pronunciación que posee. sentimental, serial, similar, simple, singular, sociable, social, solar, superficial, television, tension, terrible, terror, total, tropical, union, universal, usual, variable, verbal, version, vertical, violin, virtual, visible, visual, vulgar, vulnerable, Y antes de finalizar, les vamos a dar 2 ejemplos que muestran lo importante de asimilar los sonidos correctamente.
para que de esta forma pueda quedar más clara la secuencia y los objetivos a alcanzar de cada video que venimos publicando. En esta clase vimos un sonido que posee la consonante T, al cual se le llama flap T, y cuyo sonido se asemeja a la R en español, cuando es pronunciada en palabras como mira. Y si recuerdan, dijimos que generalmente la flap T se iba a pronunciar cuando estuviera ubicada entre dos sonidos vocálicos. Entonces, escuchemos esta pregunta en inglés cuyo significado es: ¿qué estás haciendo? What are you doing? Aquí, esta pregunta la hemos escuchado, con un nivel de velocidad que nos permite entender cada palabra. Pero si la misma pregunta la hiciera un nativo angloparlante, probablemente la escucharemos sin pausas entre las palabras, y conectando alguna de ellas, tal como veremos más adelante en un video sobre el diálogo conectado. Y entonces sonaría así. What are you doing? Lo que pasó fue que la primera palabra, que termina en consonante, se unió con la segunda palabra que inicia con vocal. Y como resultado, la consonante T quedó en medio de dos sonidos de vocal. Por lo tanto, de acuerdo a la regla, esta debería ser pronunciada como flap T. Escuchemos nuevamente la pregunta. What are you doing? Un ejemplo más. En esta frase que significa: despiértate, es tarde. Wake up, it's late. En la siguiente frase, podemos ver que la primera palabra termina en vocal. Pero si recuerdan lo dicho en nuestro video de las vocales largas, generalmente, toda palabra que contenga dos vocales, y una de ellas sea la vocal E, ubicada al final, se debe pronunciar anulando el sonido de la vocal E, y pronunciando la primera vocal con su sonido largo, o sea el sonido que posee en el abecedario. Por lo tanto ahora, a nivel de pronunciación, la primera palabra termina en consonante, la K. Y se une a la vocal U, con la que inicia la segunda palabra. Y lo que terminaríamos escuchando sería: Wake up, it's late. Como han podido notar, es muy importante asimilar y comprender los sonidos de las vocales, consonantes y, claro, las palabras. Ya que de esta forma, cuando empecemos viendo entonación y pronunciación de frases, y el diálogo conectado que se genera al pronunciarlas, se les haga más sencillo lidiar con estos temas. Así que a repasar esta lección las veces que consideren necesarias, ya que practicando día a día se acercarán más a su objetivo de dominar el idioma inglés. Y recuerden que el estudio no es una obligación, sino una oportunidad. Hasta luego, amigos. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y marcar la campanita para que recibas una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Saludos!